Meditación a la luz del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartirles un poquito de lo que el Señor me ha regalado, teniendo en cuenta la lectura del Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar en este día de hoy. Hay una lección la cual la hace Jesús. Y eso, en primer lugar, parte de que es Él quien nos hace la invitación. Es Él quien nos elige. Y esto a pesar de nuestra miseria, de nuestra fragilidad, de muchas veces nuestra falta de amor, de innumerables ocasiones faltar a la caridad hacia Dios, hacia nuestros hermanos y hacia nosotros mismos. El Papa en Lisboa dijo una frase que se me quedó en el corazón. Antes de ser elegidos, fuimos amados. Y quiero partir de esto porque hay una lección, si bien es cierto, pero también fuimos amados por Dios desde antes de nacer. Fuimos llamados por Dios a una vocación sublime, a la santidad. Una santidad que comienza cada día, como dice también el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, alégrense y regocíjense. La santidad es el más bello rostro de la Iglesia en el día de hoy, en el tiempo actual. Esa santidad que se vive cada día, desde las pequeñas cosas. Una santidad que se hace porque me sé amado por Dios. No solo porque Él me ama, porque a veces pues, ese amor puede ser una utopía. El amor de Dios puede quedar por allá arriba, alto, muy bonito por allá, pero cuando yo permito que ese amor de Cristo me invada, me transforme y haga de mí una nueva creación. La creación en verdad que Dios soñó. El Evangelio del día de hoy hace énfasis en que hubo una elección de 12. Pero después de mencionar el último de los apóstoles, Judas el Iscariote, dice que fue el traidor. Hay una elección, hubo una elección, quizás para muchos de los que escuchen esta reflexión, hubo ya una elección hace mucho tiempo, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Yo puedo ser un traidor si aparto la mirada de su amor y de su misericordia. Si no tengo la mirada puesta en aquel que me hizo la invitación, aquel que me eligió, aquel que me amó primero, yo puedo ser un traidor. Inclusive, que eso es lo que a mí me pone a temblar en el Evangelio del día de hoy. Después de la elección, que sé que pertenezco a un grupo, no importa el grupo que pertenezcamos dentro de la iglesia,
dentro de la vida religiosa, etc. Es Jesús quien hace el llamado, pero queda de mí la permanencia en esta elección. Queda de mí en alejarme o permanecer en el llamado a la santidad en primer lugar. Dice el Evangelio, después Jesús va y sube al monte a orar y pasa toda la noche orando. Y después de la oración, que eso tenemos que tenerlo en cuenta, después de orar es que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Pero no solo después de orar como un momento específico, sino mientras estoy tomando la decisión, no importa cuál sea, debo estar orando. Y después de tomar la decisión, debo hacerlo también en oración. Entonces es de tener en cuenta que la oración es un estado proceso. Debo orar antes, orar durante y orar después de cada decisión de mi vida. Jesús continúa, el Evangelio de hoy continúa diciendo, después de bajar con ellos, se paró en la llanura. Este Evangelio del día de hoy, cuando vi un poquito de esto en el seminario, nos parecía muy curioso, porque en el Evangelio de Mateo dice que es en el Sermón de la Montaña, pero aquí dice algo muy interesante. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura. Hay una variedad. En una montaña él está un poco más alto. Es como ya un maestro enseñando a los suyos. Pero en este, cuando ya Jesús se pone en la llanura, es decir, está igual, a la par. Es uno con nosotros. No solo como un catedrático que nos está enseñando, que nos está mostrando algunas cosas, lo cual es importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también hoy en el Evangelio, el detalle de la llanura. Nosotros que por misericordia de Dios tenemos la casa de formación, los que ya conocen, en Restrepo, en el Meta, ¿sí? De ahí empiezan lo que llaman los llanos orientales. Y uno ve ya el horizonte, unos atardeceres, cuando el sol nace, eso es un espectáculo allá. Pero ¿por qué quiero hacer ahí con esto, querida familia? Porque cuando Jesús ahí está más cerca, no se ve directamente allá como un maestro quien quiere enseñar, que eso es importante, sino también como uno de nosotros que nos enseña también a cómo estar en él. Por eso el Evangelio de hoy dice, hubo una gran muchedumbre, ¿no?, del pueblo procedente de Judea, de Jerusalén y más aún lugares como Tiro y Sidón, gente que no estaba llamados a creer. Hay gente que no está llamada a creer y continúa, y uno los ve y cree muchos más. Tienen unas experiencias de Dios impresionantes y nos muestran que el verdadero camino para estar en Dios es ponerle atención. Porque me sé elegido, me sé amado por Dios. Él tuvo la delicadeza de fijarse en mí, tuvo la delicadeza de mirarme con ternura. Por eso el Evangelio continúa diciendo, venían a oírlo. Y a los que y algunos los curaban de sus enfermedades y todo lo demás, los atormentados, etc. Pero ¿por qué el Evangelio primero empieza diciendo eso? Venían a oírlo, la escucha de su palabra, porque la palabra habla, y esa palabra que habla debe llevarme a mí a un estado, proceso de limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nuestra Maestra y nuestro modelo, nos dé la gracia a cada uno, de manera particular, de en verdad ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Les mando un abrazo a todos, Dios los bendiga. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.